Y ahora sí, vamos a mirar a otro de los puntos clave durante esta semana. Tenemos marcado en el calendario el día de mañana, 14 de enero de 2026, en el momento en el que Donald Trump va a hacer frente a que la Corte Suprema juzgue esos aranceles legales o no, ya usados como arma de negociación por parte de Donald Trump. Y es que, atención, porque el fallo puede mover a los mercados, los precios, incluso el poder presidencial de Donald Trump. Y es que hoy se encendía precisamente esa alarma económica en Estados Unidos, todo por la decisión que todavía no ha salido, se espera que se conozca mañana, pero que puede tener efectos enormes. La Corte Suprema está a punto de pronunciarse sobre si Donald Trump podía imponer parte de esos aranceles usando poderes de emergencia sin pasar por el Congreso. Trump, sin embargo, ya ha advertido en las redes sociales, lo hemos visto en varios mensajes, que habría que devolver cientos de miles de millones de dólares y que esa factura total podría incluso llegar a billones de dólares contando con inversiones. Pero ¿qué hay detrás de todo esto y qué dicen otras fuentes y cómo pueden, sobre todo, afectar a la economía estadounidense? Porque también ha dicho Donald Trump en numerosas ocasiones que no podría el país pagarlo y que, de ser así, aumentaría de manera abrupta la inflación en Estados Unidos. ¿Qué está diciendo exactamente la Corte Suprema? Vamos a analizar ambos lados. Pues bien, para empezar, la Corte está revisando si Trump podría utilizar esa ley de poderes económicos de emergencia que fue cerrada en 1977 para poder imponer los aranceles amplios. Los tribunales están juzgando que se excedió y que la Corte Suprema escuchó el caso. Los jueces mostraron escepticismo durante los argumentos. Mirando a qué pasaría si la Corte falla contra Donald Trump, es que el gran titular sería el dinero. Se estima que hay más de 135.500 millones de dólares en aranceles en riesgo de devolución y, por tanto, tendría que hacer frente la deuda de Estados Unidos. Muchos analistas hablan de 150.000 a 200.000 millones en reembolsos, potencialmente a importadores en el caso de que se anulen. Es decir, que todo este arma utilizado como arma de negociación por parte de Donald Trump tendría que ser devuelto, algo que le costaría millones de dólares, incluso billones, a Donald Trump y a su economía. La clave está en que no está garantizado que el Supremo ordene esas devoluciones. Si lo puede hacer, de hecho, es algo improbable que ocurra durante el día de mañana, porque puede dejar la remediación a tribunales inferiores o al propio gobierno, lo que alargaría todo ese proceso. Vamos a mirar a qué pasaría también con las exageraciones de Donald Trump. Hemos visto en numerosas ocasiones los mensajes que ha lanzado el presidente de Estados Unidos aludiendo a que no puede hacer frente a devolver todos esos aranceles. Trump sostiene que un fallo contra Estados Unidos obligaría a devolver cientos de miles de millones, es decir, sería peor el remedio que la enfermedad, y que sumando las inversiones hechas para poder evitar los aranceles, la exposición sería de billones de dólares. Por tanto, dos hechos que hay que mirar durante el día de hoy, justo antes de mañana, cuando tendremos el foco puesto en la decisión de la Corte Suprema. Atención, los datos de las aduanas citados por Reuters apuntan ya que el monto está en un total riesgo por la IEPA, por la ley de 1975, en 133.500 millones de dólares, y que sería hasta mediados de diciembre de 2025, justo en el momento en el que hacía uso Donald Trump de este arma de negociación. Y Reuters y otros analistas de mercado sitúan escenarios típicos de reembolsos más o menos alrededor de los 150.000 y los 200.000 millones de dólares, es decir, no billones como cifra la base de devoluciones por parte de la Corte Suprema. La pregunta ahora es si puede Estados Unidos hacer frente a ese pago que tendría que hacer en el caso de que la Corte Suprema así lo estipulara. Y es que aquí hay choque de versiones. Por un lado está la de Trump, dice que sería casi imposible y que costaría años hasta poder calcular
cuánto y a quién, a qué países debería devolverles. Bueno, está claro que entonces sería a los países que ya han estado asumiendo esos aranceles por parte de Donald Trump hasta la fecha, hasta diciembre de 2025. Pero es que también el secretario del Tesoro, Scott Bessent, responde todo lo contrario. Asegura que el Tesoro puede cubrir reembolsos de este orden. Habla de caja cercana a 774.000 millones y también una proyección de 850.000 millones para marzo. Ojo, porque entonces se tendrían que pagar en meses o incluso en hasta un año. En paralelo, sí, el proceso puede ser lento y puede ser litigioso porque depende de documentación aduanera, también de documentación veraz y oficial sobre cuántos millones tendría que pagar Donald Trump y a quién, a qué países tendría que hacer esas liquidaciones y los posibles pleitos para preservar los derechos. Bastantes preguntas quedan en el aire, al menos hasta mañana, que el momento en el que conozcamos lo que va a decidir la Corte Suprema. Así que cuando Trump dice esto, puede provocar una crisis económica, aumentar la deuda y la inflación en Estados Unidos y ojo, porque hay una parte real y otra parte política que está jugando en la estrategia de Donald Trump.